Muy buenas tardes, mis hermanos. Bendito, alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabamos a Dios en esta hora por permitirnos nuevamente esta instancia. A pesar de que todos los que amamos la venida del Señor, todos los días decimos, hoy, ven Señor Jesús, pero hoy el Señor ha querido dar un tiempo más. Ojalá que este tiempo que el Señor esté dando le sirva a muchos para encontrar el camino, el único camino al Padre. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, en el nombre de Jesús en esta hora, nos presentamos delante de ti, Señor, para buscar, Señor, esa sangre preciosa de Cristo primeramente, que nos lave, nos limpie, Señor. Según tu palabra, ella, Señor, nos quita todo pecado y nos deja aptos para estar en tu presencia. Te alabamos por este don que no podemos medir, Señor, su profundidad, su valor eterno. Venimos a ti, Señor, para adorarte y buscar, Señor amado, la ayuda, esa siempre permanente y necesaria de tu Santo Espíritu. Esté con nosotros, Señor, abra nuestro corazón, entendimiento, para poder, Señor, asimilar lo que usted nos enseña, el conocimiento que es suyo, ese conocimiento que va para aumentar nuestra fe, para cimentar nuestra fe. Ayúdenos, Señor, en esta hora, bendíganos, le rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo, ¿no es cierto?, el Evangelio de Mateo. Recordemos que Mateo escribe principalmente a los judíos de ese entonces. Hemos dicho que nosotros, para poder entender bien los contextos, debemos trasladarnos en el tiempo y ver cuál fue el primer público al que se le habló. Porque las diferencias culturales y en el tiempo nos hacen a veces un poquito difícil. Si nosotros los miramos solamente con ojos occidentales, nos cuesta a veces interpretar ciertas cosas que tienen una riqueza grande si nosotros consideramos los primeros oyentes. Mateo entonces escribe principalmente a su pueblo, a los judíos. ¿Para qué? Dijimos, para darles toda bíblicamente las posiciones para comprobar que Jesús era el Mesías, ese Mesías que estaban esperando. ¿Cuándo fue escrito? Fue escrito, Mateo trajo por el Espíritu Santo a colación todos estos recuerdos, todas estas cosas que él había dejado, ¿no es cierto? Tal vez en algún escrito antes, algún libro de memoria, no lo sabemos, de cuando él estuvo con Jesús, pero él está escribiendo más o menos un poco antes del año 70. Entonces escribe mucho después de que estas cosas ocurrieron. ¿Ya? Era necesario, por varias razones dijimos, que la palabra fuera quedada escrita, porque así se evita errores que de boca en boca a veces sucede. Entonces, en ese contexto escribe Mateo. Nunca salgamos de ese paradigma primero para poder entender bien lo que está pasando. Él está narrando muchos años después de que Jesús ya había muerto y resucitado. Quedamos nosotros la semana pasada en el capítulo 4 y quedamos en el versículo 17. Así que vamos a retomar desde el 18, Mateo 4, del versículo 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Andando Jesús tiene una intencionalidad de que él no andaba paseando. Él andaba a orillas del mar de Galilea
con un propósito. Él estaba ahí con un propósito, para algo especial. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Él observa y encuentra a estos personajes que estaban en una labor diaria, era su oficio, eran pescadores. ¿Quiénes eran estos hombres? No eran hombres de una condición muy desmejorada económicamente, no, porque ellos tenían sus propias, ¿no es cierto?, barcas donde pescaban. Podríamos decir nosotros en este tiempo, eran unos pequeños empresarios, mini empresarios, una pyme familiar, porque trabajaban con su padre. Entonces dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19. Y les dijo, Jesús los ve y se dirige a ellos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto rompe el esquema de la cultura de ese entonces, esta actitud de Jesús. ¿Por qué? Él era considerado, después va a ser considerado un rabí y antes también, aunque Mateo aquí no lo dice, una persona con mucho conocimiento bíblico, diríamos ahora. Una persona que estaba capacitada para enseñar. ¿Y qué pasaba con los rabinos en ese tiempo? Ellos enseñaban a un grupo y dependiendo de la capacidad que tenían, ¿no es cierto?, de cómo lo hacían, del carisma que tenían, empezaban a llegar a ellos discípulos que los seguían. De hecho, habían diferentes escuelas donde se congregaba gente a aprender la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia más los profetas y los salmos. Ellos enseñaban. Pero el trámite era que el rabí estaba en un lugar, los discípulos llegaban donde él, pero aquí ocurre al revés. Dice, versículo 19, les dijo, venid en pos de mí, o sea, Jesús va a buscarlos. Todo el sistema de Jesús contraviene la costumbre y la cultura de entonces. Jesús fue el Mesías y vino para el pensamiento de ellos con un pensamiento rupturista, a pesar de que no era así, porque así estaba estipulado en el Antiguo Testamento, pero ellos habían comprendido mal. Entonces, les dice, venid en pos de mí. ¿Qué es eso, venir en pos de mí? Es decir, vengan detrás de mí, es decir, síganme e imiten lo que yo hago. Venir, ese era un dicho popular entre los rabinos para los discípulos, que quería decir, vengan, yo voy adelante, yo ilumino, yo enseño, sigan la pauta. Y Jesús era un judío, usaba esa terminología también. Entonces dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, les va a cambiar absolutamente la vida. Porque pescar peces lo hace cualquiera, con un poco de entrenamiento, ¿no es cierto? Pero pescadores de hombres, eso es otra cosa. Pero él les dice, y os haré, es decir, esto no es un trabajo de ustedes, lo voy a hacer yo. Yo voy a hacer que ustedes estén capacitados para hacer esta tarea, pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Estas son actitudes que solamente se pueden dar en el llamado que Dios hace a los hombres. Porque un hombre solo no puede tomar este tipo de decisiones per se. Porque la raza humana siempre está pendiente de
estar bien establecido, de la firmeza, de las redes sociales que tiene, de sus contactos, porque son necesarios. Pero ellos dicen que dejando al instante, sin demora, inmediatamente. ¿Qué pasó con esas vidas para que eso sucediera? Algo que solamente Dios puede provocar en el hombre. Ellos estaban llamados a seguir a Jesús. Y Él les da ese poder para tomar ese tipo de decisiones. Cuando alguien es llamado para un ministerio especial, es así. Esa persona está dotada de facultades espirituales especiales. Por eso hay liderazgos. No cualquiera puede tener ciertos liderazgos, porque el Señor llama, el Señor elige y el Señor hace posible la tarea. Por eso muchas veces nosotros vemos fracasos, porque a veces queriendo hacer algo bueno, no se comprueba si es eso lo que el Señor quiere y es esa la persona elegida. Por eso los cristianos debemos tener esa dependencia en humildad y paciencia para escuchar de verdad la voz de Dios. Eso nos evita muchísimos problemas. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este seguir, ¿qué significó para ellos? Dejar todo su red familiar. Dejar todo lo que habían trabajado hasta entonces, habían cimentado un negocio, lo dejaron todo. Es decir, dejaron toda su seguridad humana que habían obtenido y tuvieron un acto de fe profundo para creer que ese personaje que les estaba hablando, les daba esa orden, era digno de ser seguido. Porque Jesús todavía no había empezado un gran ministerio como para ser conocido. Estaba recién empezando su ministerio. Estaba recién recogiendo cada una de las personas que iban a ser la base, porque los apóstoles, sobre eso que los apóstoles han dejado, por orden de Jesús, en eso está cimentada la iglesia. Por eso hoy día no hay apóstoles. Si alguien se designa apóstol, eso no está en concordancia con el texto bíblico. Los apóstoles fueron el fundamento. Cristo, la piedra angular, y los apóstoles el fundamento de la iglesia, sobre ese conocimiento que Dios les entregó a ellos. Entonces, dejaron todo. Versículo 23. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Misma reacción que los hermanos anteriores. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí nosotros encontramos en este versículo 3 cosas que Jesús estuvo haciendo. Dice que Él fue por toda Galilea, enseñando primeramente, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué era lo que se hacía? El día sábado se juntaba la gente en la sinagoga y el rabino se sentaba delante y enseñaba, explicaba el texto bíblico, lo interpretaba para que la gente aprendiera en profundidad. Eso es lo que Jesús empezó haciendo, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Predicar es otra cosa. Yo siempre les digo, no es lo mismo un culto y una predicación que un estudio bíblico. No es lo mismo. Porque enseñar es una cosa y predicar es otra. Cuando se enseña,
Se trata de implantar formación y es algo continuo, ordenado, sistemático. ¿Qué hace la enseñanza? Organiza, explica, profundiza y estructura la verdad. Tiene que quedar claro, el ideal de la enseñanza es que sea interactivo, que el maestro hable y el alumno pueda opinar, preguntar, salir de las dudas. Ese es el ideal, cosa que es difícil de llevar a cabo, pero eso es lo que Jesús hacía y los judíos hacían. La predicación es la proclamación pública llamando a una respuesta inmediata. Por ejemplo, cuando Jesús o Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es una predicación, es una proclama pública sobre un punto en especial sobre el que se requiere una decisión inmediata. ¿Se fija que es diferente? Por eso aquí aparecen los términos distintos en este versículo. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué él sanaba a todo el pueblo? Porque era un rasgo del que hablaba en la profecía, por ejemplo, Isaías, en el capítulo 35, versículos 5 y 6, habla de esto, lo vamos a buscar. Era un rasgo que los judíos buscaban en ese futuro Mesías porque ellos aplicaban lo que ya estaba escrito, ¿no es cierto?, en los profetas y en el resto de toda la escritura que ellos tenían. Y dije Isaías 35. Versículos 5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Era un rasgo del futuro Mesías. Entonces ellos esperaban que este personaje libertario que iba a venir, fuera de que habían interpretado de que era de un aspecto militar para liberarlos de toda la opresión civil, gubernamental que había, iba también a hacer cosas portentosas en medio de ellos. Jesús, como una comprobación de que él era ese personaje, por eso él sanaba y sanaba a todos. Era lo que más hizo Jesús sanar. Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no podría caber por escrito. Hizo muchísimas cosas, porque a él le interesaba que su pueblo lo reconociera, que fuera bendecido con la venida del Mesías, con esa promesa cumplida. Entonces, él hacía esto de y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí hace un alcance Mateo que uno dice, normalmente lo pasa por alto, dice, se difundió su fama por toda Siria. Pero sabe que esa pura frase dice muchas cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo le instruyó a Mateo que dejara registrado esta situación? Siria era un imperio limítrofe, no era de Israel, estaba al norte, ¿no es cierto? Era limítrofe con Galilea, con el mar de Galilea y todo ese territorio. Entonces, dice,
se difundió su fama por toda Siria. Esto marcó una cosa muy diferente a todos los rabís que habían habido. ¿Por qué? Porque resulta que los rabí, la influencia que tenían era en medio de su pueblo, en Israel. Pero la influencia de Jesús traspasó fronteras. ¿Y qué significaba eso? Que esa gente que no era judía venía a buscar soluciones, había escuchado de Jesús y escuchaba que su comportamiento era de amor, de compasión y de poder. Traspasó las fronteras el mensaje de Cristo. Eso lo hizo distinto, absolutamente distinto, porque además todo lo que los judíos esperaban, lo esperaban para ellos, para su pueblo. Pero aquí Jesús empieza a diseñar como un pequeño rayo ya de que Cristo tiene un ministerio universal, que los gentiles también iban a ser bendecidos. Por eso la palabra en el Antiguo Testamento dice que luz apareció en Galilea de los gentiles, porque allí vivía mucho gentil, como pasa en todas las fronteras, ¿no es cierto? Las ciudades que son fronterizas tienen mucha gente de ambos lados, ¿eh? Entonces, queda registrado que dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los enfermos, los paralíticos, toda la gente necesitada. Y este ya era un mensaje: Cristo vino para todo el mundo, tiene poder para transformar, para sanar, pero más que sanar las dolencias físicas, Cristo, este Mesías, venía para transformar lo que nadie puede, ninguna medicina, transformar el corazón del hombre y cambiar su destino eterno. Eso no lo podía hacer ningún rabino. Entonces, todo lo que Jesús hizo en su ministerio fue especial y único. Único. Dice luego, 25, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí nos da lugares, nombres de lugares. Nosotros decimos, pero ¿por qué aparecen estos nombres? Pero todo tiene un gran sentido de por qué están aquí estos nombres. Por ejemplo, dice, le siguió mucha gente de Galilea. ¿Quién era la gente de Galilea? Ya lo vimos. Allí vivían judíos, pero también vivían gentiles. Y ambas etnias vinieron al llamado de Jesús. Ambos lo escucharon. A ambos Jesús les habló la misma verdad. Luego dice de Decápolis. ¿Qué era Decápolis? Era un conjunto de 10 ciudades que tenían la cultura greco-romana. Eran limítrofes, esto era una provincia más de Israel, Decápolis. Pero había sido conquistada, ¿no es cierto?, por Alejandro Magno, y todo el helenismo de ese tiempo, todas las costumbres quedaron en ese territorio y luego después fueron acrecentadas por el Imperio Romano. Entonces, ¿qué había allí en Decápolis? Idolatría, muchísima idolatría, porque ustedes saben que los griegos eran tremendamente idólatras. ¿Qué había más? Había gente pensadora, filósofo, porque los griegos a eso les gustaba dedicarse también. Eran ciudades que tenían, por decirlo de alguna manera, un grado de cultura, pero helenística. ¿Qué les faltaba? La verdad. Porque ellos cavilaban en sus pensamientos, sacaban cuentas humanas, trataban de arreglar esto, tener respuestas para todo. Pero la única verdad la traía Cristo. La verdad que es trascendente. Entonces, Mateo nos habla aquí, dice que también vino gente de Decápolis. Imagínense, de ese tipo de gente también vino. Y vino a buscar el fruto del amor de Cristo, pero también les importó y les llamó la atención la manera en que Él hablaba y cómo enseñaba, diferente. Porque cuando Cristo hablaba,
Los corazones sentían algo especial, algo que no se siente escuchando la voz de otras personas. Y nosotros tenemos esa experiencia. Nosotros vivimos vidas, algunos más años, otros menos, lejos del Señor. Y cualquier cosa que hubiésemos escuchado afuera, aprendido, que hubiésemos internalizado para nuestra vida, cuando llegamos a Cristo, nos damos cuenta que el conocimiento de Él es superior. Toda la solución que el Señor trae, la transformación, es especial y superior. No se puede comparar. Entonces dice que también venían de Jerusalén. Mire la mezcla de personas, gentiles, gente idólatra, y de Jerusalén venían los religiosos, porque Jerusalén era la capital de Judea, ¿no es cierto? Y allí estaba el templo, y estaban los fariseos, los saduceos, estaban los escribas, toda la casta religiosa. ¿Se pueden imaginar ustedes esa mezcla de personas que venían a Jesús? Y de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando habla del otro lado del Jordán se refiere a otra provincia que se llamaba Perea. Esa estaba al otro lado, se denominaba porque estaba estaba al este. Si uno se pone frente al mapa, a la mano derecha. A mí me cuesta ubicarme este-oeste en ese territorio, digamos, ¿no es cierto? Aquí es fácil porque tengo la cordillera, pero cuando me tengo que ubicar en Europa me cuesta saber, se me olvida. Entonces, esta gente venía también de Perea. Era gente también que, esta gente no tenía ningún concepto escrito y que hubiesen seguido, digamos, como los que vivían en Judea, como los que vivían en Jerusalén. No, era gente que poco conocimiento, nada, igual que los de Decápolis tenían de la Biblia. Entonces aquí en este diseño del versículo, lo que el Señor por medio de Mateo nos está diciendo que venía de todo tipo de gente, de todas calidades, de todas diversas búsquedas, todos venían con intereses diferentes, pero venían. Y el Señor los recibía a todos y quería que la bendición que Él traía como Salvador alcanzara a todos, aun cuando no se proclamaba en este entonces, porque acordémonos que los evangelios están siendo vividos, no escritos, vividos en tiempo de la ley. La iglesia no existía. Entonces, se escribieron ya después de que Jesús resucitó y todo, pero se vivieron lo que está narrando antes. Entonces, dice que le siguió mucha gente de todos estos lugares diversos. Y nosotros aquí nos damos cuenta cómo ya el Señor estaba dando a conocer pequeñas luces, pequeñas pinceladas del propósito eterno de salvar a los gentiles. Yo cuando pienso en esto digo, bendito tu nombre, Señor, cuando hace milenios, porque hace más de 2000 años y mucho antes desde la eternidad, tú pensaste en mí y me diste la bendición en el futuro de pertenecer a tu pueblo. Por eso después continúa con una palabra, el capítulo 5, que nos habla de ser felices. Doble, triplemente felices. Todo lo que está en la palabra del Señor tiene un sentido. Y como hemos visto en estos pocos versículos, el Señor nos enseña muchísimas cosas de cómo Él hacía el trabajo y su propósito. ¿Por qué lo hacía? Aquí no hay nada hecho al azar. Todo lo que Jesús hacía estaba diseñado desde antes y todo en bien de la humanidad. ¿Por qué? Porque el deseo de la creación del hombre en el corazón de Dios es tener un pueblo para siempre que le glorifique.
donde Él ha mostrado su gloria, su poder transformador, su amor incomparable. Eso es lo que el Señor vino a hacer y sigue haciendo. Y nosotros somos testigos de eso. Y por eso tenemos que proclamarlo, compartirlo con quien quiera escucharlo. Luego en el capítulo 5 dice, hay un subtítulo que no está en los escritos, pero que está para ordenar más o menos, hacer como un resumen del texto más abajo. Dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vamos a aclarar esto al tiro. A nosotros nos cuesta, a mí me cuesta, yo tengo que poner mucha atención cuando leo, ir haciendo muchas pausas para poder entenderlo. Mire, vamos a leer lentamente, dice, viendo la multitud, ¿quién vio? Jesús. Luego dice, subió al monte, ¿quién? Jesús. Y sentándose, ¿quiénes vinieron? Y vinieron a él sus discípulos. Eso hay que tenerlo claro. Porque ¿a quién les habló esto? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son como la constitución del reino de los cielos. Y la constitución la debe aprender el que es ciudadano. Entonces, dice, bien, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa bienaventurado? No es felicidad emocional, es un estado estable, es aprobación divina, es bendición que no depende de las circunstancias. Por eso es algo que el hombre solo no puede crear para sí, no puede. Cuando nosotros miramos la bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta que todo esto que el Señor les dice aquí es una encomienda imposible, imposible. Y vamos a ver por qué. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres en espíritu? Es decir, mendigos espirituales, que no significa que es una baja autoestima, es reconocer la dependencia absoluta y necesidad de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Es cuando el corazón del hombre reconoce de verdad quién es y esta necesidad profunda de que alguien venga en su socorro, que puede tener muchas cosas acá, pero su espíritu tiene una gran falencia, ese espíritu que es eterno y necesita ayuda y busca esa ayuda diligentemente. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. Es un lamento profundo. Y mire, una bienaventuranza con la otra es como una cadena, va ligada una cosa con la otra. Ahora, ¿a qué se refiere? A quienes lloran por el pecado. Porque aquel que es pobre de espíritu y sabe que necesita un salvador, un ayudador, alguien que lo socorra, ¿de qué lo va a socorrer? ¿Cuál es su imposible? Tener victoria contra el pecado y reconocer que es pecador. Necesita eso. Y eso le produce un llanto, un lamento de necesidad. No es un llanto como alguien podría decir, bueno, el Señor va a considerar todo mi llanto, porque el llanto puede
venir por diferentes circunstancias, pero aquí lo está hablando Jesús en forma de lo que es el ser humano, yendo hacia el corazón del ser humano. Bienaventurados, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos no se está refiriendo a pasividad, a estar ahí en un lugar sin hacer nada, no. Se refiere a quienes, a dominio, a eso se refiere, los mansos. Es una fuerza bajo control. De ahí viene la palabra mansedumbre, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Explicamos que se refiere a cómo se domaban los animales, en especial los caballos, que no pierde su fuerza y todo, sino que está dominada, está dentro de regla, obedece a alguien, pero no es que haya perdido su fuerza. Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué tienen hambre? De tener una rectitud delante de Dios. De eso se trata. Yo quiero que esa justicia tuya yo pueda vivirla, que yo no me rebele, que yo tenga esa facultad para vivir en justicia. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed. Son dos cosas que el ser humano los llevan a los extremos de la necesidad, el hambre y la sed. Es algo insoportable que trae una urgencia tremenda en el físico y afecta el espíritu. Estar muriendo de deseo de hambre es algo terrible. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso esas dos situaciones que son muy extremas las coloca aquí. O sea, el desear vivir en justicia, en hacer lo bueno, tiene que ser tan profundo el deseo de ese corazón. Pero dice, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la misericordia no es algo que se viva en la bienaventuranza a veces bajo ciertas circunstancias, no. Es un sistema de vida, es vivirlo siempre, es un modo de conducirse, de sentir permanente. Eso es misericordioso. Luego dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es un corazón limpio? Un corazón sin mezcla, un corazón íntegro. Esta palabra, integridad, es una palabra muy fuerte, porque ser íntegro significa valorar lo que yo soy siempre, o sea, es una manera de ser. Yo soy igual aquí, en la mañana, en la tarde, en el colegio, en el trabajo, en la familia. Eso es integridad. Que no haya cambios, que no haya falsedad. Mire lo grande de las exigencias que Cristo coloca aquí. Estos son los que van a ser felices. ¿Se imaginan ustedes escuchando este sermón? Lo dicen a nosotros. Yo cada vez me voy hundiendo, porque yo no doy el ancho, yo no puedo hacer esto, imposible. Así que los que estaban escuchando no era que estaban felices escuchando esto, estaban siendo confrontados con su realidad. Eso es lo que estaba haciendo. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios íntegro. Implica una pureza interna más que ritual, porque los judíos estaban acostumbrados a esas purezas rituales, de hacer mucho rito de limpieza, de santificación, pero todo era externo, el corazón seguía igual. Seguía sin esa ayuda poderosa para cambiar y transformar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No solo pacíficos, sino creadores de paz. El que está pendiente de su entorno, que escucha y puede intervenir para que las cosas no se salgan de lugar. Eso no es fácil. Eso involucra reconciliación, justicia, restauración. Eso es tremendo, la exigencia, pacificadores. Entonces, ¿cómo entendieron entonces los judíos del siglo I estas bienaventuranzas? ¿Sabe que las bienaventuranzas rompieron todo el esquema de los judíos que estaban escuchando? Porque no exaltaba a los poderosos, sino a los humildes. Un quiebre. Rompe la expectativa mesiánica militarista, donde se valoraba y se le daba honor por las cosas que hacían las personas, que alcanzaban ellos en sus propias fuerzas a hacer. Jesús les rompe todo eso. Jesús presenta un reino, diríamos nosotros, contradictorio y al revés, absolutamente al revés de lo que ellos habían vivido, se les había enseñado, habían creído y esperaban. Totalmente al revés. Y el Evangelio es eso. Por eso, cuando se instruye a personas que no tienen ningún conocimiento todavía de la palabra del Señor, hay que ser como con un niño en kinder, hay que explicarle, porque nosotros a veces usamos vocabulario que yo le digo vocabulario evangélico nomás, porque resulta que los demás no lo entienden, ¿ya? Tenemos que ser muy claros para poder enseñarle lo que significan cosas que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, cuando la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que morir para vivir. ¿Cómo lo entiende una persona que nunca ha escuchado Biblia? Hay que explicárselo muy bien de qué se trata. Entonces, todo lo que implicaba, lo que estaba Jesús diciendo aquí en las bienaventuranzas, era algo que a ellos los fue dejando, a ver cómo diría, los descolocó. Porque el propósito de Jesús exactamente era eso, que ellos entendieran que los requerimientos de Dios, el carácter de Dios, su santidad, era inalcanzable el comportamiento sin la ayuda de alguien. Alguien tenía que venir en su socorro para darles victoria, para enseñarles y más aún, hacer por ellos lo que debía hacerse. Esa era la intención de la ley, hacer ver al hombre la necesidad de un Salvador. Entonces, Jesús, el hecho de haber ido a un monte, hace un símil para dictar esto, que es el Sermón del Monte, que no significa las bienaventuranzas solamente. El Sermón del Monte llega hasta el capítulo 7, ¿ya? Pero empieza con estas bienaventuranzas, es decir, los pone en estrello, los pone delante de su realidad. Eso vino a hacer el Señor, a que reconocieran que lo necesitaban. Y eso es lo que el Señor hace hoy día. Por eso es que la predicación es confrontacional cuando uno predica, porque expone la condición del hombre y lo pone ante la necesidad absoluta, perentoria, de que necesita ser transformado y que él es incapaz de hacerlo y necesita a alguien que lo haga por él y en él.
Jesús subió al monte así como lo hizo Moisés en el desierto, en Sinaí, para poder enseñar al pueblo el pensamiento de Dios. Pero Él aparece como un nuevo Moisés, dando la interpretación final de la ley, es decir, el propósito de la ley. Él viene a darles claramente el propósito de la ley, cosa que Moisés no hizo. El Señor entregó profecía por Moisés que anunciaba un personaje especial, el Mesías. Pero no explicó claramente, porque la revelación del Señor ha sido progresiva en su palabra y en el tiempo. En ese tiempo en que Moisés dio la ley, no les dijo, porque el Señor no le reveló eso, que la ley era algo transitorio, solamente un camino para. Era la manera de que el hombre pudiera entender su necesidad real. Las bienaventuranzas fueron para ese auditorio escandalosa, porque prometen el reino a los pobres, no a los influyentes. Ellos estaban acostumbrados a vivir presente en una casta y en un pueblo donde las jerarquías eran absolutas, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas partes donde Jesús relata, también en los evangelios, lo relatan los evangelistas, de cómo se comparaban, cómo miraban, por ejemplo, los fariseos. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano en el templo? Cómo miraban, cuán orgullosos eran, cómo creían que ellos eran perfectos, estando lejos, solo si fuese calificado por una cosa, por su soberbia. Pero no solo era soberbia, altivez, era mucho más. Les enseñó que la verdadera justicia tenía que superar la justicia que proclamaban los fariseos, porque no era una justicia como la de los fariseos, que solo la proclamaban, pero no la vivían. No la vivían. Había una ofrenda que se daba, se comprometía una ofrenda para el templo, pero era una cosa que se comprometía voluntariamente, un voto no era exigido como el diezmo y esas cosas. Y ellos, cuando sus padres tenían necesidades, porque debían, ¿no es cierto? El mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. Entonces ellos buscaban el ladito para zafar y decían que lo que podían dar a sus padres lo habían prometido al templo. Y el Señor les dice, misericordia quiero. Entonces era una ruptura tan tremenda, la verdad, porque esto siempre había estado ahí, la verdad, pero se había vivido, porque se había enseñado mal, se había vivido mal. Por eso es tan importante tener los conceptos claros, porque somos el resultado de lo que la palabra del Señor, siendo exhortada con la verdad, solo palabra del Señor, sin invenciones, se va acumulando en la mente y el corazón, y eso es lo que somos después, lo que tenemos dentro. Eso nos hace ser lo que somos. Por eso es tan importante tener la verdad en el corazón, que la verdad sea expuesta claramente y amar la verdad, porque eso bendice nuestra vida. El versículo, los finales, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se imagina? La manera de sentirse protegidos, bendecidos, es para el hombre no tener problemas, no enfrentar cosas muy limítrofes para exigencia emocional, física. No, nadie quiere eso.
Pero dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, más aún cuando no es merecido por lo que se persigue por algo bueno. Eso significa algo intolerante para el carácter humano. Para el hombre en la carne es imposible. No se puede dejar de sentir la gana de retribuir con el mal. Pero el Señor dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, no es perseguidos por cualquier cosa, porque cuando somos perseguidos por cualquier cosa son consecuencia de lo que hemos hecho nomás. Porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver un poquito un cuadro. ¿Por qué yo les digo que era algo imposible lo que el Señor les estaba pidiendo? Porque nosotros hoy en día como pueblo del Señor, como la Iglesia de Cristo, sí podemos hacer esto de las bienaventuranzas. Ellos no podían aún. Tenían que buscar la solución en Cristo. Pero vamos a comparar el pueblo judío de entonces con la iglesia, ese tiempo con el tiempo de la iglesia. ¿Cuál era la condición espiritual del pueblo judío? Vivían bajo la ley y buscaban justicia por obras, porque la ley así lo decía. ¿Cómo vive la iglesia esto hoy en día? Vive bajo la gracia, la justicia es fruto del Espíritu Santo. Mire el cambio maravilloso que trajo Cristo y era lo que Cristo quería que entendieran ellos. Con el Evangelio vino toda esta claridad. El Señor nos capacita porque el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, nos hace nuevas criaturas. Y empezamos a aborrecer el pecado. Es la obra del Espíritu en nosotros. Ellos no tenían esto. Nosotros lo tenemos. ¿Cómo no sentirnos verdaderamente nosotros bienaventurados? Porque nos ha tocado vivir esto de forma maravillosa. ¿Cómo era la relación con Dios del pueblo judío? Dios estaba sobre ellos mediante la ley y el templo. Obligaciones ceremoniales, leyes que cumplir. Hoy día la iglesia no. Hoy día Dios está dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Ya no es necesario ese templo ni ceremoniales. Yo quiero que ustedes vayan viendo el cambio para que vean lo bienaventurados que somos de vivir en este tiempo. ¿Cuánta gratitud debe haber en nuestros corazones? 1 Corintios 6:19 nos dice eso, dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? Bendito el nombre del Señor. Nosotros vivimos la solución ahora. Cristo ha traído el camino, la unión y la maravillosa relación que nos hace vencedores en Cristo. La fuerza para obedecer. Los judíos dependían de su capacidad humana y esfuerzo limitado. Ellos obviamente no podían hacer nada correcto, infringían la ley. ¿Y qué tenían que hacer? Buscar un corderito, llevarlo al templo, matar el corderito para que su pecado fuera expiado. Pero Cristo vino y la iglesia vive bajo la obra única y perfecta del único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dice Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la percepción de las bienaventuranzas? Para los judíos, ideales altos, casi imposibles.
un choque tremendo con la carne, la realidad. Para la Iglesia son demandas posibles. Por el poder interno del Espíritu Santo debemos depender, rogar, suplicar y decir: yo quiero, Espíritu Santo, que tomes dominio perfecto de mi vida, de mi corazón, de mi mente, de mis actos. Me rindo, yo necesito que tú vivas y produzcas ese fruto maravilloso que honra a Dios. Ese cambio que dice que somos nueva criatura en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura haré. De verdad seamos nueva criatura, todo nuevo, todo nuevo. Nuevo en el poder del Espíritu Santo. Ese es el cambio que trajo Cristo tan maravilloso. ¿Cuál era la actitud de los judíos ante el pecado? Eran conscientes a causa de la ley, pero no había transformación interna plena. Solo la culpabilidad e ir a pagar los ceremoniales, hacer sacrificios, pero no había un cambio profundo, una transformación del corazón. Pero hoy día para la Iglesia hay convicción profunda y transformación del corazón. Por eso ese versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es algo maravilloso a lo que tenemos que acudir y pedirle al Señor: esto tiene que ser realidad en mi vida, Señor. Yo tengo que alcanzar por el poder de tu Espíritu, ser esa nueva criatura radical, no un poquito. Es urgente, para mí es urgente. Cristo viene. Y que nuestra vida, en cada una de nuestras vidas, se vea la gloria de Dios, el poder de Dios que Él mostró allí, como narra Mateo, predicando, enseñando y sanando. Que ese poder que no ha cambiado, Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, su poder no ha cambiado. Pero para nosotros es mucho más evidente que la obra del Espíritu Santo puede hacer eso. Solo tenemos que recurrir, reconocer, arrepentirnos, decir: Señor, yo quiero tu obra perfecta en mí. Y luchar por eso en el día a día. Cosa que por el quehacer diario a veces se nos olvida, que son cosas prioritarias de pedir en oración todos los días. Que el Señor, como dice por ahí un dicho, ¿no? Porque no está en la Biblia, pero dice: nosotros somos un edificio en construcción. Señor, construye mi vida cada día. Termina la obra, porque esto es progresivo también. Pero tenemos que estar alerta para pedirle al Señor que lo haga. Ellos tenían, los judíos, una motivación para la justicia, tenían un deseo sincero, pero tenían otro tipo de expectativas. Las expectativas de ellos del triunfo del Mesías eran expectativas militares, expectativas para una vida aquí en esta tierra, liberación aquí, vivir bien aquí, conquistar aquí. La Iglesia no. La Iglesia es purificada por el Espíritu. La Iglesia procura ese reino espiritual, ese dominio completo de la vida. Eso busca la Iglesia. Nuestro sino, nuestro centro no es adquirir cosas aquí, pasajeras. Es adquirir cada día una mejor relación con Cristo, una comunión mejor con Él, un corazón más agradecido, una esperanza más grandiosa, fuerte, latente de su venida, de vivir ese reino perfecto. Ese debe ser el pensamiento, el deseo profundo cada día de un creyente. La capacidad de la mansedumbre, la misericordia y la pureza para los judíos, difícil, porque la carne les dominaba, obviamente. Pero para nosotros tenemos el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5.
el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo, como dice en 2 Corintios, mora en nosotros, entonces debe haber este fruto y nosotros, ayer la palabra del Señor nos decía eso, debemos examinarnos. Si ese fruto no está saliendo a través de mí, debo suplicar, venir, llorar y pedirle al Señor que provoque ese fruto grandioso para su gloria. No para que yo me vea mejor, no para que me vea superior, para la gloria de Él, para que la gente que me ve diga, en realidad Dios es poderoso, mire cómo cambia estas vidas, sobre todo la gente que nos ha conocido en un pasado que no ha sido grato, pero que nos ha conocido y luego nos ven y entonces la gloria del Señor se manifiesta porque la gente puede decir, de verdad este Dios es poderoso, da nueva vida. Yo quiero eso. Cuando les habla de la persecución, ellos tenían un temor político, temor religioso. Vivían en ese temor. Siempre estaban siendo conquistados. Siempre estaban siendo censurados y exigidos por la jerarquía religiosa. Pero la iglesia tiene una fortaleza interior. Y eso lo cambia todo, porque la iglesia puede tener gozo en medio de la prueba. El Señor dice, donde está el verdadero amor, echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es Cristo, nuestra confianza es en Él, nuestra fe está depositada en Él. Nosotros sabemos que lo que Dios hace con nosotros y en nosotros es por nuestro bien, y que ese Dios nos ama. Entonces es diferente. El pueblo del Señor no tiene por qué vivir en temor ni en duda. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo ellos veían los judíos? ¿Cómo comprendían el reino? Lo veían como una restauración nacional. La iglesia no lo ve así. La iglesia lo ve como una obra espiritual interna y eterna. Es otra la expectativa superior. El pueblo judío deseaba, pero no alcanzaba completamente la transformación del carácter. Se esforzaba muchísimo. Para la iglesia esto es un proceso continuo por la regeneración y la santificación, que es ese proceso que Dios está haciendo a diario en todos los creyentes. El Espíritu Santo nos va santificando y nosotros debemos colaborar ¿con qué? Con estar pendiente de pedir, de necesitarlo. Decir, Señor, coloca en mí ese querer, ser santo para ti, honrarte, ser humilde y buscar con la conciencia absolutamente segura en el espíritu y en la carne de que tú quieres lo mejor para mí, que tu gracia sobreabundante está a mi disposición y yo la necesito. Entonces, el hecho de dar estas bienaventuranzas en ese tiempo, la razón profunda en realidad es para nosotros hoy. Para ellos fue complicado entender esto porque eran requerimientos imposibles de cumplir. Pero el Señor estaba abriendo la necesidad del Redentor. Bendito sea el nombre del Señor, porque en el proceso de revelarse al mundo, a nosotros nos ha tocado vivir esta época maravillosa donde su gracia sobreabunda, donde tenemos la revelación completa de Génesis, Apocalipsis, donde el Señor nos ha enseñado, nos ha revelado un montón de cosas que en este tiempo los judíos no conocían. Cómo nos vivir una vida de gratitud, agradecidos y confiados. Por lo tanto, la iglesia está en un pie de una profunda devoción, adoración, de rendir honra, gloria y alabanza a nuestro Dios maravilloso que ha sobreabundado en misericordias para con nosotros. El Señor nos ayude a que
este pensamiento, esto que la palabra del Señor nos ha dicho en esta hora, nos sirva para crecer, cimentar nuestra fe, esperar confiados el porvenir, vivir como el Señor dijo que estamos en el hueco de su mano. No lo olvidemos, Él no nos abandona. Él dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Hay dificultades? Sí las va a haber, por supuesto. Estamos en medio de un mundo de pecado. Y fruto de eso, hay muchas situaciones adversas. Pero es tan lindo saber que en medio de ello no estamos solos y que el Señor ha prometido darnos victoria. Dios bendiga a cada uno de ustedes, como siempre les digo, es mi deseo. Padre, te alabamos. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque cuando nos enfrentamos a tu palabra, lo único que recibimos es bendición. Podemos ver, Señor, ese amor derramado, inmerecido sobre nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, porque cuando retrocedemos y vemos la vida que llevábamos y cómo somos desde que tú nos llamaste, Señor, la gratitud es enorme. ¿Y cómo será, Señor, cuando veamos la realidad completa, realizada de la redención, cuando estemos en ese mundo precioso que usted nos promete? Pablo dijo que lo que vio no podía explicarlo, no le era dado. Cosa que ojo no vio ni oído escuchó es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Gloria a tu nombre, Señor, porque por ti, mi Cristo, entramos en esa promesa y viviremos esa realidad. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Permita que su palabra nos haga vivir la vida de la bienaventuranza. Felices, felices por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, no en nuestro poder, no es nuestra facultad, es tu poder. La obra que comenzaste la terminarás, así lo dice el Señor, lo creemos, lo esperamos, disfrutamos de esa promesa. Alabado seas por siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
llores más.